Bendiciones, hermanos. En esta hora nos alegramos de saludarles y bendecirles y a la vez animarles con una palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 22 dice: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. De ti será mi alabanza en la congregación. Claro que sí. Y así como el salmista David, también nosotros vamos a seguir alabando y glorificando a nuestro Dios juntos, como hermanos que somos. Ya falta poco. Sabemos que no ha sido fácil. Difícil ha sido esta situación que nos ha tocado vivir. Pero Dios no nos deja de su mano. Dios está ahí, siempre con nosotros. Así que no desmayemos. Y ya que pronto estaremos juntos. Bendiciones en el nombre del Señor. Bendiciones. Vamos a ir esta semana nuevamente al Evangelio de Juan, al capítulo 15, y vamos a leer nuevamente el versículo 1 hasta el versículo 8. Un pasaje en el cual meditábamos, como digo, la semana anterior, pero en el cual vamos a seguir esta semana extrayendo algunas verdades más. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Decíamos la semana pasada que este ejemplo que Jesús da aquí a sus discípulos es muy simple, muy básico de entender, pero a la vez hay una profundidad tan extensa en esta parábola que convierte a este pasaje en un pasaje vital para la vida cristiana. La semana pasada también tratamos de responder a esta pregunta: ¿cuál es ese fruto que según Jesús debe llevar todo creyente?
Y aunque el pasaje no lo dice de una manera explícita, sí que nos da una serie de pistas que nos llevan a entender que ese fruto no es otra cosa que la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Y el mejor ejemplo es el que el propio Jesús pone. Las ramas que están unidas al tronco de un árbol van a producir el fruto de ese árbol. Si es una vid, dará uvas. Si es un naranjo, dará naranjas. Porque un árbol produce según su naturaleza. Por lo tanto, si Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, es decir, las ramas de esa vid, ¿qué fruto se puede esperar de aquellos que están unidos a Cristo? No puede ser otra cosa que la vida de Jesús en mí, siendo vivida y manifestada a través de mí. Ahora, no todos los creyentes producen el mismo fruto. Incluso decíamos que un mismo creyente puede dar mayor o menor fruto en diferentes momentos de su vida. ¿Y todo depende de qué? De permanecer en él. De hecho, dijimos la semana pasada que en este pasaje solo hay un mandamiento, y no es precisamente que llevemos fruto. El único mandamiento que encontramos en toda esta sección es permanecer en mí. El enfoque de la vida cristiana no es producir frutos. El enfoque de la vida cristiana es permanecer en Jesús. Porque si permaneces en Jesús, vas a producir frutos. Mire lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El fruto, hermanos, depende de nuestra permanencia en Jesús. Permanecer en mí no es una sugerencia de Jesús a sus discípulos, es un mandato. Y esto es interesante, hermanos, porque el creyente que no está permaneciendo en Jesús está desobedeciendo un mandato, no una sugerencia. Y la semana pasada ya adelantábamos algo acerca de qué significa permanecer en Jesús. Y decíamos que permanecer en Jesús no es otra cosa que mantenernos en comunión con Él y en dependencia de Él cada momento y cada día. La palabra permanecer que encontramos en nuestras Biblias quiere decir literalmente continuar o vivir con otra persona. Implica estar en un lugar y continuar en ese lugar. Si yo tomo el teléfono y tú me escuchas decir, vale, no pasa nada, no te muevas de casa que ya mismo estoy ahí. ¿Qué se supone que estoy diciendo? Que la otra persona ya está en casa. Lo único que tiene que hacer es permanecer allí hasta que yo llegue. Hermanos, aquel que ha puesto su fe en Cristo, ya está en Cristo. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice así también el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, una cosa es estar posicionado en Cristo y otra muy diferente es mantener una comunión diaria con Él. No sé si me explico bien, pero pongo el ejemplo que puse la semana pasada. Yo llevo 14 años felizmente casado con mi esposa Raquel. Ya hace 14 años que desde la plataforma de nuestra iglesia nos dijimos sí quiero. Y estamos unidos por el vínculo del matrimonio. Ahora bien, eso no quiere decir que durante esos 14 años de casados, cada día y cada instante hemos tenido el mismo grado de comunión y de conocimiento el uno del otro. No podemos presuponer que por el hecho de estar casados, eso se va a dar. Los dos tenemos la responsabilidad de fortalecer esa unidad a través de ¿qué? De una buena comunicación, a través de acciones intencionales que nos acerquen el uno al otro, etcétera, etcétera. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos: manteneos cerca de mí.
No desconectéis de mí mientras os envolvéis en las diferentes rutinas del día a día. ¿Qué significa entonces permanecer en Cristo? Es estar con Cristo, es vivir con Cristo, es interactuar y comunicarse con Él. Significa mantenernos cerca del Señor en una comunión cercana, vital y constante. Yo no sé si alguna vez te ha sucedido algo como estar en una reunión, pongamos el ejemplo de una celebración de boda, y estar sentado en una mesa rodeado de personas a las cuales tú no conoces. Y no sabes ni qué decir ni qué hablar. Es más, parece que hasta eres invisible porque nadie te dirige la palabra, y si en ese momento te tragara la tierra, nadie siquiera se daría cuenta que estabas allí. ¿Te has sentido alguna vez así, ignorado? Es decir, tú estás ahí, pero realmente es como si no estuvieras. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor se habrá sentido así en medio nuestro? Ignorado. Él está ahí porque ha prometido estar ahí a nuestro lado todos los días, pero nosotros estamos tan ocupados con tantas cosas que es como si Él no estuviera a nuestro lado. Permanecer en Cristo es ser conscientes de su presencia en nuestras vidas y de una forma intencional mantener una comunión real y cercana con Él. No se trata de algo místico, no se trata de algo abstracto, no se trata de entrar en una especie de trance contemplativo que nos desconecte de la realidad, no. Jesús es una persona real, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero de nada sirve esa promesa si la mayor parte del tiempo le ignoramos, incluso conscientemente. Ah, pastor, pero ¿eso le puede pasar a un creyente? Hermanos, el pecado todavía mora en nosotros y es engañoso. Y el pecado puede llevarnos a pensar que vivir todo el tiempo tomando en cuenta la presencia de Jesús en nuestras vidas puede ser agobiante y opresivo. ¿Has estado alguna vez al lado de una persona que suele ser muy quisquillosa? ¿Que a todo le pone un pero? Ese tipo de personas nos hacen sentir incómodos. Y no porque sean demasiado santos, no. Es porque ellos parecen ser incapaces de disfrutar de cualquier cosa en la vida sin encontrarle algo negativo, aunque sea legítimo y aunque sea bueno. Sin embargo, esa no fue la experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús. Recuerda que ellos estuvieron conviviendo con Jesús íntimamente durante 3 años, y ahora que el Señor les ha dicho que se va, ellos no respiraron aliviados, como diciendo, ya por fin se marcha. No, ellos se llenaron de tristeza. ¿Sabes por qué? Porque ellos no querían separarse de Jesús, porque ellos habían experimentado en la práctica que el estar al lado de Jesús, como dice David en el Salmo 16, es experimentar plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Hermanos, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si queremos disfrutar de esa realidad a plenitud, debemos mantenernos cerca de Él, cultivando una relación experimental, íntima y cercana con nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Pero, ¿cómo llevar esta enseñanza a la práctica? Porque me gustaría ser práctico en este día. Bueno, hay 2 elementos que son indispensables para nuestra permanencia en Jesús. En primer lugar, su palabra. Si queremos permanecer en Cristo, sus palabras deben permanecer en nosotros. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice Juan capítulo 1 que Jesús es la palabra encarnada. Y esta, hermanos, es la palabra de Cristo escrita. Si Él permanece en nosotros, sus perspectivas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus prioridades permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus principios permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus promesas permanecen. Si Él permanece en nosotros, sus mandamientos permanecen. En resumen, cuando Cristo permanece en nosotros, su palabra permanece en nosotros. Hermanos,
No existen atajos para una vida cristiana fructífera. Vivimos en la era del microondas y uno quisiera llegar a la iglesia y sin hacer mucho esfuerzo encender ese microondas y que el microondas se encargue de hacerlo todo. Pero no existe un cristianismo de microondas. No hay atajos para una vida cristiana llena de fruto. ¿Quieres llevar fruto para la gloria de Dios? Permanece en Cristo. ¿Quieres permanecer en Cristo? Entonces su palabra debe morar en ti. Debes leer esa palabra, debes meditar en ella y debes aferrarte a esa palabra, a esas promesas, por encima de cualquier otra opinión humana. Ahora, una cosa es leer la Biblia con el propósito de ganarnos el favor de Dios. Señor, mírame, ¿has visto la hora que es? Aquí estoy, Señor. Espero que hoy tú me bendigas. No, hermanos, eso es legalismo. Otra cosa es leer la palabra con la conciencia de que es la palabra de Dios. Y yo quiero conocer más íntimamente al Dios que se revela en esa palabra. ¿Quieres permanecer en Cristo? Procura que su palabra permanezca en ti. Hay una frase que leí hace tiempo y que comparto con vosotros. Lee la Biblia como si tu vida dependiera de ello, porque realmente es así. Pero hay otro elemento para nuestra permanencia en Cristo. Hemos dicho en primer lugar la palabra de Dios. Y hay un segundo elemento importante si queremos permanecer en Cristo y es la oración. Nota que hay una relación entre nuestra permanencia en Cristo y la permanencia de Cristo en el Padre. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo aquí, permaneced en mí como yo permanezco en el Padre. Y si hay algo que caracterizó a la vida de Jesús durante todo su ministerio, fue la relación de intimidad y cercanía que él mantuvo con su Padre Celestial en todo momento y en toda circunstancia. Vamos a leer, por ejemplo, en Lucas capítulo 22, porque aquí hay un detalle que Lucas incluye en su Evangelio y que no aparece en el Evangelio de Juan. En Lucas capítulo 22, versículo 39 dice que saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y aquí vemos a Jesús orando al Padre. Y la palabra que yo quiero que marques aquí en tu Biblia es cuando dice, como solía. Es decir, no fue un hecho aislado en la vida de Jesús, sino algo que él acostumbraba a hacer. Apartarse a un lugar tranquilo para estar con su Padre Celestial. Hermanos, Jesús sabía que la efectividad de su ministerio dependía de su intimidad con su Padre. En Mateo capítulo 14, versículo 23 dice que, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. En Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Lucas capítulo 6, versículo 12 dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y también vemos la oración y podemos leerla en casa, en Juan capítulo 17. Y no sé si te has percatado de lo que acabo de hacer, pero yo acabo de citar a los 4 evangelistas. Qué bueno que tenemos 4 evangelios, es decir, 4 perspectivas diferentes de la vida de Jesús, pero que todas encajan mutuamente. Y tanto Mateo, como Marcos, como Lucas y Juan resaltan el hecho de que Jesús oraba, pero no solo eso. Si has leído esos pasajes con atención, te vas a dar cuenta que se refieren a diferentes horas del día. Por la tarde, por la mañana, por la tarde-noche o toda la noche orando. ¿Y sabes por qué? Porque él era consciente de algo que él mismo revela en Juan, en el capítulo 14, versículo 10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Jesús está en nosotros y Él hace las obras así como el Padre está en Jesús y hacía las obras. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre, dependía enteramente de su Padre Celestial. Déjame hacerte una pregunta. Si le pidiéramos a 4 personas que se vayan a vivir contigo y vivan contigo durante 3 años, en una convivencia estrecha y cercana, y luego le pidiéramos a cada uno que escribieran una biografía acerca de ti, 4 biografías distintas, desde 4 puntos de vista diferentes, ¿cuál sería el rasgo más significativo que estas personas destacarían de ti? Porque en el caso de Jesús lo que los evangelistas resaltaron fue su dependencia del Padre. La oración fue un elemento vital en la vida de Jesús. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos aquí entienden que necesitamos cada día estar un tiempo a solas con Dios? Yo creo que todos los hermanos que estáis escuchando este vídeo levantaríais la mano diciendo, yo lo entiendo. Eso es correcto. Pero a esta pregunta le falta algo, porque tú necesitas a Dios, pero lo que a esta declaración le falta es que Él quiere estar con nosotros. Déjame que repita esto otra vez. Tú necesitas a Dios y Él quiere estar contigo. Y si entiendes eso, eso cambia nuestra perspectiva de nuestro tiempo a solas con Dios. Él quiere estar con nosotros, hermano. No solo porque nos ama con un amor que es eterno, sino también porque Él quiere seguir formando la imagen de su Hijo en nosotros. Y eso no será posible a menos que cultivemos una relación estrecha con Él. ¿Sabes una cosa? A Satanás le da igual todas las cosas que tú estés haciendo para el reino de Dios. A él eso le da igual, siempre y cuando descuides tu comunión con el Señor. Porque Él sabe que si descuidas tu comunión con el Señor, todo lo que hagas será completamente inútil al final. Y te puedes enredar en 1000 cosas sin estar en lo que tienes que estar, permaneciendo en Jesús, teniendo comunión con Jesús, empapándote de la palabra de Dios, dependiendo de Jesús en oración. ¿Cómo está tu comunión con el Señor en este día? ¿Eres consciente de su presencia a tu lado cada día, cada momento? ¿Su palabra permanece en ti? ¿Qué tanto dependes de Él en oración? Y nadie puede ser neutral en esto. Si no estás permaneciendo en Cristo, es porque estás permaneciendo en otra cosa. Quizás algo esté desplazando a Jesús del centro de tu vida. Y hoy debes entender esto. Necesitas permanecer en Él. Y si hay personas que están escuchando este mensaje y aún no han entregado su vida a Cristo, déjame decirles algo. Nadie puede permanecer en Cristo si antes no está unido a Cristo por la fe. Recuerda que Él es la vid verdadera, la única vid que ofrece salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Él. Solo en Cristo hay perdón de pecados. Solo en Cristo hay reconciliación con Dios. Pero necesitas venir a Cristo en fe y en arrepentimiento, confiando únicamente en Él y en su obra salvadora en la cruz del Calvario. Ahí, donde te encuentres, pídele a Jesús que te salve en este día. No termines este día como una rama seca, cuando puedes terminar este día unido a la vid verdadera, recibiendo todos los beneficios de estar unido con ese precioso, maravilloso, extraordinario Señor y Salvador Jesucristo por los siglos de los siglos.